Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las figuras, más famosas de la historia, para separar la leyenda de la realidad. Hablemos de Cleopatra. A ver, si pensamos en Cleopatra, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes muy potentes, ¿no? Muchas de ellas, claro, creadas por Hollywood o incluso por los cronistas de la antigua Roma. La idea general es una reina egipcia de una belleza increíble, una femme fatale que seducía a hombres superpoderosos y que al final tuvo una muerte muy dramática. Pero, ¿qué tanto de eso es cierto? La verdad es que los registros históricos nos cuentan una historia muy, pero muy distinta. Así que vamos a separar el mito de la verdadera monarca. Ok, empecemos por lo más básico, pero ¿qué es quizás el error más grande sobre quién era ella en realidad? A ver, sí, gobernó Egipto, de eso no hay duda. Pero, y esto es clave, Cleopatra no era étnicamente egipcia, para nada. Su familia, los Ptolomeos, venían de Grecia, de Macedonia. Eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Imagínense, gobernaron Egipto por casi 300 años. Toda una dinastía que terminó justamente con ella. Es más, era tan extranjera en su propia tierra que fue la primera de toda su familia, en realmente molestarse en aprender el idioma egipcio. Esto la hizo completamente diferente a todos los gobernantes que vinieron antes que ella. Muy bien, ya establecimos que no era egipcia. Ahora, vamos al otro gran mito, el de la seductora irresistible que tenía a los romanos a sus pies. Miren este dato. En toda su vida, los registros históricos confirman que tuvo relaciones con solo 2 hombres. Sí, 2, Julio César y Marco Antonio. Y hay que entender algo, estas no eran simples historias de amor, eran alianzas políticas, pura estrategia. Se estaba aliando con los hombres más poderosos del planeta para asegurar no solo su propia supervivencia, sino la de todo Egipto. Su verdadero poder no estaba en su belleza, sino en su cerebro. Gobernó por 22 años en una época súper conflictiva. Dirigió una flota naval, hablaba como 9 idiomas, 9. Incluso escribió tratados de medicina. Y por si fuera poco, era la persona más rica de todo el Mediterráneo. Casi nada. Entonces, ¿de dónde salió toda esta historia de la femme fatale? La respuesta es simple y contundente. Propaganda. Pura propaganda romana. Su principal enemigo, Octavio, necesitaba una buena excusa para una guerra. ¿Y qué hizo? La pintó a ella como esta seductora extranjera, peligrosa, que había embrujado a Marco Antonio. Así Marco Antonio pasaba a ser un traidor y él, Octavio, el gran salvador de Roma. Una jugada maestra de relaciones públicas para justificar una guerra civil. Ok, ahora hablemos del gran final, probablemente la escena más famosa de su vida, o de su muerte, la serpiente. La leyenda es súper conocida, ¿no? Le pasan una serpiente, un áspid, escondida en una canasta de higos, la muerde y muere de forma poética. Suena muy de película, pero la verdad es que tanto historiadores como expertos en venenos dicen que es muy poco probable. Pensemos en la logística. Una cobra es un animal grande, no es fácil de esconder en una canasta. Además, su mordedura no es una garantía de muerte, podría no ser fatal, y definitivamente no sería ni rápida ni, digamos, digna. Lo que sí tiene mucho más sentido, conociendo su carácter, es otra cosa. Cleopatra sabía de toxicología. Un suicidio planeado con un cóctel de venenos, como cicuta y opio, que garantizara una muerte rápida y controlada. Eso sí suena a algo que haría una estratega tan calculadora como ella. Pero, al final del día, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Incluso los historiadores de su propia época, como Plutarco, admitieron que las circunstancias exactas de su muerte eran un completo misterio. Entonces, si quitamos toda esa capa de mitos y propaganda, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién era la verdadera Cleopatra? Pues nos quedamos con una gobernante greco-macedonia, brillante, una diplomática increíble que hablaba múltiples idiomas, una estratega política y militar formidable, y también una madre de 4 hijos. Básicamente una enemiga de Roma tan poderosa que sus conquistadores tuvieron que reescribir su historia para poder vencerla incluso después de muerta. La historia que nos ha llegado, la de la seductora, es la versión que le convenía al primer emperador de Roma, Augusto, y esa versión ha sido tan potente que ha sobrevivido por más de 2000 años. La historia de Cleopatra es un recordatorio increíble de algo fundamental. Siempre hay que preguntarse quién escribe la historia. Nos deja pensando, ¿no? ¿Qué tan diferente es la historia cuando la cuentan los que ganan?